Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Este viaje de las claves de la tarde del día de hoy, haciendo la primera parada en Washington. Allí ha aterrizado hoy Rishi Sunak, el primer ministro británico. Durante 2 días se va a reunir con Joe Biden en lo que es su cuarto encuentro en 4 meses, pero su primera visita oficial al presidente de Estados Unidos en Washington, en su residencia, en la Casa Blanca. Una visita en cuyo telón de fondo realmente se pueden leer 4 palabras que están bien claras. Acuerdo de libre comercio. Aunque desde el Reino Unido, el principal interesado en ese acuerdo, ya se han encargado de decir que no van con expectativas de ningún acuerdo porque no quiere Estados Unidos realmente. Pero es curioso porque puede ser una de las maneras en las que el Reino Unido empiece a salir del hoyo en el que se ha metido por culpa del Brexit. Y quiere salir de él si su aliado especial le tiende la mano para ayudarle. Es curioso porque realmente a la relación entre Estados Unidos y Reino Unido se le conoce como la relación especial. El término lo acuñó Winston Churchill en el año concretamente 1944. Y es que son 2 países que, además del idioma, comparten otras muchas cosas. Por ejemplo, en términos comerciales, que es lo que aquí nos interesa, Reino Unido es el 3er mayor mercado de exportación para Estados Unidos y su 8º mayor suministrador de productos importados. En 2020, Estados Unidos suponía el 17% de todo el comercio de productos y servicios del Reino Unido. Aunque, como en toda relación amorosa, y especial también en el caso del Reino Unido y Estados Unidos, no es una relación 50-50, porque para Estados Unidos, Reino Unido es solo el 5% de su comercio total. En 2021, por ejemplo, por darles más datos, las exportaciones de Estados Unidos a Reino Unido eran de 61.000 millones y las importaciones de 51.000. Números que impresionan, sí, pero ya les avanzo, no están cerca de las cifras doradas prepandemia y pre-Brexit. Y es que esa relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido, una relación especial histórica, está algo deteriorada últimamente. De hecho, esas expectativas de conseguir cerrar un acuerdo de libre comercio están en su momento más bajo en muchos años. Por ejemplo, ya en campaña electoral, en el año 2020, Biden dijo que no iba a cerrar ningún nuevo acuerdo comercial. Y la representante de comercio de Estados Unidos dijo que los acuerdos de libre comercio, que es el que quiere ahora Reino Unido cerrar con Estados Unidos, eran algo muy del siglo XX. Un acuerdo de libre comercio, para el que no esté familiarizado con ese concepto, es simplemente reducir mucho los aranceles en el comercio de 2 países o más países y también las barreras que se imponen en ese comercio entre 2 o más países. Y claro, es una jugada maestra para el Reino Unido. Su comercio depende en un 17% de Estados Unidos. De hecho, en 2019, el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido hizo un estudio y dijo que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podía aumentar el comercio entre ambos en 15.300 millones en el largo plazo y que supondría un impulso de 1.800 millones de libras para los salarios de los trabajadores británicos y además también una bajada en los precios de algunos productos clave para los consumidores. Es algo evidente teniendo en cuenta que se reducirían esos aranceles o incluso en algunos casos se eliminarían con un acuerdo de libre comercio. Aunque para Estados Unidos parece que ahora los acuerdos de libre comercio son algo muy del siglo XX, lo cierto es que el país tiene en vigor 14 de estos acuerdos. Son acuerdos con países próximos, por ejemplo Canadá, México también, pero hay otros tan remotos como acuerdos con Omán o con Singapur. Reino Unido tiene menos acuerdos de libre comercio en vigor, concretamente 5. Algunos de ellos más naturales, pues, se puede decir así, porque son con países de la Commonwealth, por ejemplo Australia, pero también tiene aliados asiáticos como Japón, con los que tiene también esos acuerdos de libre comercio. Además también tenemos países europeos como Noruega, Islandia, Liechtenstein también, pero probablemente ninguno de ellos, desde luego, con el impacto que pudiera llegar a tener, comparable al que tendría un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y aunque Sunak diga que no va a Washington a hablar del acuerdo, lo cierto es que podrían hablar de todo ello, aunque sin llamarlo como tal. De hecho, las palabras que ha pronunciado el primer ministro británico antes de su viaje han venido a ser que la alianza militar que se ha demostrado en la guerra de Ucrania, alianza militar entre Estados Unidos y Reino Unido, ahora
tiene que demostrarse en otro terreno, el del dinero, en el terreno económico. Ha dicho Sunak que la interoperabilidad económica iba a ser algo crucial para ambos países en las décadas venideras. Pero claro, lo es sobre todo para un Reino Unido que ha salido de la Unión Europea con las ventajas comerciales que eso suponía estar dentro de la Unión y que ahora se ve sumido en un caos económico que tiene que intentar resolver por algún lado. Sin ir más lejos, recuerden lo que pasó cuando Liz Truss estuvo al frente, que tuvo que salir el Banco de Inglaterra a rescatar al país. Una inflación además que sufre también Reino Unido, que está por encima de los países también dentro de la Unión Europea, de las principales potencias de la Unión Europea. Un caso desde luego que pone de manifiesto que el Brexit de momento no le ha salido muy allá al Reino Unido y que tiene que recurrir al papá Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de libre comercio y hacer que ese 17% que representa a Estados Unidos en su comercio sea un poquito más fructífero para los ciudadanos británicos, que a día de hoy enfrentan una inflación, desde luego, que no tiene precedentes en las últimas décadas. Así que veremos si finalmente se llega o se avanza más bien sobre ese acuerdo de libre comercio que no quieren mencionar ni unos ni otros, ni Estados Unidos ni Reino Unido, en esa reunión que va a tener lugar en los próximos 2 días, hoy y mañana en Washington, entre Joe Biden y Rishi Sunak. Vamos con otro tema del día de hoy muy interesante. Hacemos ahora una parada en el mundo empresarial y en el mundo de los mercados. Vamos a volver a mirar a los crypto exchanges, criptoplataformas para poder hacer esos intercambios de criptomonedas que ahora, ya lo saben, están en la diana de la SEC, del regulador de los mercados de Estados Unidos. Recuerden que ayer Coinbase abría en bolsa con un desplome del 16% al conocer la noticia de que la SEC había demandado a Coinbase y cerraba con una caída algo inferior, del 12%. Bueno, la cuestión es que días atrás, concretamente el pasado lunes, cuando todavía no se conocía nada sobre la decisión que pudiera tomar la SEC respecto a Coinbase, nada, alguien realiza una operación sospechosa en el mercado de opciones. Ese mercado que siempre les decimos que es un poco como la trastienda de los mercados financieros y que al final ahí están los que manejan los hilos. Este lunes 5 de junio, alguien hizo una apuesta bajista por $107.000 respecto a Coinbase. Al día siguiente, es decir ayer, Coinbase hace un movimiento bajista importantísimo, se desploma un 12% al cierre. Hoy, esa operación que les decimos que se hizo el lunes, antes de conocerse nada sobre la SEC y Coinbase, operación bajista que finalmente ha salido ganando, ¿cuál ha sido su ganancia en el mercado de opciones? Un 2.572%. El porcentaje, desde luego, que es de esos que sorprenden tanto que casi que te tienes que agarrar a algún sitio para no caerte, ¿no? Es curioso, seguro que muchos de ustedes han pensado cómo puede ser que a raíz de una caída en bolsa del 12%, que ya es, alguien en el mercado de opciones esté ganando un 2.572%. Bueno, muy fácil, el mercado de opciones funciona de otra manera y los movimientos son mucho más abultados. Y es que son movimientos que se basan a su vez en los movimientos de las acciones, en los movimientos de la bolsa. Y ya les hemos hecho aquí alguna vez alguna masterclass de opciones, pero vamos a volver con ello para entender de verdad qué es lo que ha pasado ahora. Bueno, las opciones son contratos que se negocian en el mercado de derivados, simplemente contratos que nos dan la opción de comprar o vender algo. Nos dan el derecho de poder hacerlo y además a un precio pactado de antemano. Las opciones que nos dan el derecho a comprar una acción son las opciones call. Son opciones que básicamente son apuestas alcistas, porque si generalmente compras una opción para comprar algo a un precio X, es porque crees que ese algo va a subir más que ese precio X y que podrás vender en el mercado, por lo tanto a un precio más alto y ganar esa diferencia. Luego están las opciones que nos dan el derecho a vender algo. Son las llamadas opciones put y son apuestas bajistas, porque cuando tú acuerdas vender algo a X es porque crees realmente que va a bajar y te quieres asegurar de poder venderlo a un precio determinado sabiendo que va a acabar cayendo hasta aquí. Pero claro, tener ese derecho de poder decidir si vendo o compro algo a un precio ya pactado de antes sale gratis, evidentemente. Para poder comprar una opción, ya sea call o put, ya sea alcista o bajista, hay que pagar una prima. Una prima que se va moviendo en función de muchas cosas, porque imagínense una put de Coinbase que da derecho a vender la acción a $60. El viernes la acción en mercado estaba a 62, así que no tenía sentido ejercer la opción vender a 60 cuando en el mercado la puedes vender más alto, a 62. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces.
Tras el desplome de ayer, Coinbase ahora vale, según el cierre de ayer, $51 la acción. Así que imagínense poder tener un contrato, una opción put, que te da el derecho de poder vender Coinbase a $60 cuando ahora en mercado está a 51. Un contrato desde luego muy codiciado. Por eso su prima se encarece. Bueno, pues ahora que ya saben cómo funciona, les puedo explicar qué es lo que ha ocurrido. Y vamos con un gráfico de exactamente qué es lo que ha pasado en el mercado de las opciones para que vean qué es lo que ha sucedido y poder explicárselo un poquito mejor. La acción de Coinbase estaba este lunes en el entorno de los $61, pero hubo alguien que se olía que Coinbase iba a bajar y decidió apostar mucho dinero. Decidió comprar opciones put, opciones bajistas, de Coinbase, con un precio pactado de $50. Eso es el precio de ejercicio, para que nos entendamos y pongamos ya conceptos de la jerga del mercado de opciones. Claro, no tiene mucho sentido comprar esas opciones para vender a 50 cuando el mercado está a 61. Por eso, entonces, la prima de esas puts estaba muy baja, apenas en los 16 centavos. De hecho, se puede ver en ese gráfico que están viendo ustedes en pantalla. Pero ahora sí que tiene más sentido, porque el precio de la acción de Coinbase ha bajado mucho. Ahora está en los $51 y como siga bajando, ya va a ser interesante ejercer la put y vender a $50 que vender en mercado, si baja por debajo de los $50. Y eso ha hecho que la prima de esas puts que se compraron el lunes, cuando aún no se sabía nada sobre la denuncia de la SEC sobre Coinbase, se hayan disparado. Concretamente, se han disparado un 2.572%, con lo cual este trader, que el lunes invirtió $107.000 en opciones put sobre Coinbase a $50, hoy tiene unas opciones cuya prima vale $3 millones, casi aproximadamente unos 2.700.000, bueno, 2.700.000 en este caso, pero aproximadamente, si decide vender todas esas opciones, va a ganar la diferencia que ha habido en respecto al nivel al que compró la prima, desde luego, de esas opciones, $107.000, y a cuánto las vende ahora, casi 3 millones. Claro, la interpretación, o más bien el trasfondo de todo esto, está en quién es el que está detrás de una operación tan fructífera y con tan buen timing, casualmente. La duda, la gran pregunta, ¿hay un topo dentro de la SEC que advirtió a alguien de lo que iba a pasar y ese alguien decidió enriquecerse con ello? Bueno, pues no lo sabemos, pero desde luego que los números hablan por sí solos y aquí hay alguien que en 2 días ha ganado millones de dólares sin comerlo ni beberlo en el mercado de opciones. Vamos ya con la última clave de esta tarde. Miramos ahora al petróleo. El crudo sigue sin remontar, es verdad que en el día de hoy está subiendo un poquito, los futuros del petróleo en torno a un 1%, pero tampoco es un gran subidón a pesar de los intentos de Arabia Saudí de, bueno, recortar ese petróleo, esa producción de crudo y hacer que los precios apuntalen un poquito. Bueno, pues por eso aquí en Negocios Televisión hemos intentado echar un vistazo a dónde puede estar el movimiento para explicar que el precio del crudo ni se inmute por los recortes de la OPEP a principios de mayo y de los saudíes ahora a finales, bueno, más bien a principios de junio. Sabemos que la demanda no se está recuperando lo que se esperaba, pero ¿qué está pasando del otro lado? ¿Está habiendo movimiento del lado de la oferta para contrarrestar la bajada de producción de la OPEP y de los saudíes? Bueno, pues ya les digo, ya les avanzo que sí. Estados Unidos se ha puesto a vender petróleo de la reserva estratégica desde el mes de abril, después de pasarse los meses de enero, febrero y marzo sin mover prácticamente nada a su nivel de reservas. ¿Cuánto ha vendido? Pues en estos 2 meses ha vendido casi 20 millones de barriles. Han pasado de estar esa reserva estratégica de petróleo en los 371 millones a finales del mes de marzo a estar en 353 millones el pasado viernes, es decir, casi 20 millones de barriles menos. Netamente Estados Unidos, lo están viendo ustedes en estos datos, está vendiendo petróleo. Y eso a pesar de que hace varias semanas el Departamento de Energía anunció que comprará hasta 3 millones de barriles de crudo para comenzar a reponer la reserva estratégica de petróleo. Claro, recuerden, el año pasado casi prácticamente se agotaron las reservas, se vendieron en torno a 300 millones de barriles porque, claro, lo que intentaba hacer Estados Unidos era beneficiarse del alto precio del petróleo y vender ese crudo haciendo que aumentara la oferta y que, por lo tanto, también Estados Unidos diera la imagen de que estaba inyectando más oferta para que ese precio empezara a caer, pero a su vez ganando dinero con ello. Y Estados Unidos estaba esperando ahora que ese precio volviera a bajar
para volver a rellenar y volver a comprar los barriles de petróleo que había vendido cuando el precio estaba aquí arriba. Interesante estrategia la de Estados Unidos, desde luego, pero eso de momento, lo de rellenar la reserva, de momento netamente no está siendo así. Y es curioso que se den esas ventas que hemos visto en los últimos 2 meses, abril y mayo, porque primero de todo, hay que entender que son ventas que estaban acordadas por parte del Congreso de Estados Unidos desde hace tiempo. No es algo que de repente se haya decidido hacer, o por lo menos no tiene pinta, porque los saudíes o porque la OPEP haya decidido recortar la producción de petróleo. De hecho, llevan vendiendo estos barriles desde el mes de abril, cuando todavía no teníamos ese recorte sorpresa de la OPEP. Pero en enero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en gran parte siguiendo líneas partidistas para restringir las emisiones, es decir, las ventas de la reserva estratégica. Y eso, bueno, a su vez exigía que el gobierno desarrollara un plan para el nuevo arrendamiento federal de petróleo y gas en tierras de Estados Unidos para poder compensar esos retiros. Pero bueno, parece que de momento esa restricción no está teniendo lugar. Y ese es el problema por el que los recortes de producción de Arabia Saudí y de la OPEP podrían no estar funcionando, porque mientras la OPEP dice que va a recortar 1 millón de barriles de petróleo diarios, que hay dudas también sobre si realmente lo está cumpliendo y a lo mejor por eso tampoco está afectando en el precio, en 2 meses, además de eso, en 2 meses, Estados Unidos podría haber compensado ese efecto en el precio introduciendo al mercado más oferta. Y ya saben, si aumenta la oferta, el precio, en este caso del petróleo, baja. Y ha aumentado la oferta en otros 20 millones de barriles de petróleo. Lo que a priori, dando por hecho que el recorte de la OPEP suele ser inferior al que se anuncia, Estados Unidos estaría compensando el efecto del recorte, causando un shock al alza en la oferta del crudo. Claro, ¿hasta qué punto es esto una estrategia explícita de Estados Unidos para que Arabia Saudí no pueda disparar el precio del crudo? Porque ya les decía que es una venta la que se ha producido en los últimos 2 meses de esos barriles de petróleo de la reserva estratégica, que estaba ya planteada por parte del Congreso de Estados Unidos. Era algo que ya estaba acordado. Pero claro, ¿hasta dónde puede llegar también con esto Estados Unidos, con esto de las ventas de petróleo para compensar el efecto de Arabia Saudí recortando producción sin agotar al completo sus reservas? Le quedan 353 millones de barriles cuando hace un poco más de un año tenía más de 700 millones de barriles de petróleo en la reserva. Bueno, pues como siga este ritmo, desde luego que tampoco le va a quedar mucho tiempo para agotar esas reservas de petróleo. Veremos cómo le sale la jugada a Estados Unidos, pero desde luego ya han advertido en muchas ocasiones de que no quieren que de nuevo vuelvan a subir los precios del petróleo, del gas, en este caso también en Estados Unidos, a los ciudadanos. Así que veremos, pero tiene toda la pinta de que esto puede estar afectando al precio del crudo y por lo tanto haciendo que no veamos ese subidón en el precio a raíz de los recortes de la OPEP